Isabela Márquez, con las manos heladas aferradas a las riendas, sintió el primer silbido antes de verlo. Una flecha se clavó en el poste de la carreta, a la altura de su cabeza, haciendo temblar la madera. El chirrido áspero de las ruedas sobre la grava rompía el silencio del cañón. El aire estaba tan denso que cada respiración parecía arrastrar polvo y miedo. Los cascos de caballos retumbaron como un trueno contenido. Sombras con plumas y pintura de guerra se movían entre las rocas, cerrando el paso. El corazón de Isabela golpeaba con tanta fuerza que le nublaba el oído. Sabía que el siguiente movimiento podía decidir si vería otro amanecer, o si su historia terminaría allí. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. La carreta avanzaba lentamente por el estrecho paso del Cañón del Sol, un lugar que los arrieros solían evitar al caer la tarde. Las paredes de piedra rojiza se alzaban como cuchillas a ambos lados, robando la luz del sol y atrapando el frío de la madrugada. Isabela había escuchado las advertencias en el pueblo de San Miguel. Si cruzas sola, no lo contarás. Pero la fiebre amarilla que se llevó a su esposo también había consumido sus opciones. No tenía familia cercana, ni tierras, ni refugio. Solo aquel camino, y la esperanza de encontrar trabajo en las haciendas del otro lado de la sierra. El segundo proyectil no erró el blanco. Atravesó el lomo de la mula izquierda. El animal se encabritó con un relincho agudo, y la carreta se volcó hacia un lado, lanzando a Isabela contra la tierra dura. El golpe le robó el aire de los pulmones. Tosió, tragando polvo y sabor a cobre. No tuvo tiempo de ponerse en pie antes de que las sombras la rodearan. Eran 6 hombres, todos montados, los rostros pintados con franjas negras y rojas, los cabellos recogidos con tiras de cuero. La mirada de uno de ellos, fría como el filo de un cuchillo, se posó en ella. Con un gesto seco, ordenó a otro que desmontara. Unas manos ásperas la tomaron del brazo y la arrastraron por el suelo. Isabela pataleó, golpeó, incluso mordió, pero era como luchar contra la piedra misma. Inútil. La arrojaron a los pies de un hombre más alto que todos los demás. El sol débil se reflejó en la hoja de un tomahawk que colgaba de su cintura. Su pecho, marcado por cicatrices antiguas, parecía tallado en la misma roca que los acantilados. Él no habló. Solo la miró con unos ojos oscuros, insondables, como si midiera su valor antes de decidir su destino. El silencio era más pesado que el ruido de los caballos. Isabela sintió que la garganta se le cerraba, pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «No me mates», susurró, con la voz rota. «Hazme tu mujer». Un murmullo recorrió al grupo, como un viento que presagia tormenta. El hombre ladeó la cabeza, sin apartar la hoja que ya rozaba la piel de su cuello. «Puedo darte hijos fuertes, puedo trabajar, no soy inútil», añadió ella, sin saber de dónde salía aquella valentía desesperada. El filo permaneció en su sitio, y el pulso de Isabela parecía martillar en la punta de la cuchilla. Entonces, él envainó el arma. Dio una señal breve con la mano, y 2 guerreros la levantaron. No la trataron con ternura, pero tampoco con la crueldad que ella había esperado. El camino hacia las montañas comenzó, y con él una marcha silenciosa que se sentiría más larga que cualquier jornada de su vida. La carreta yacía destruida tras ella, junto con la última imagen de lo que había sido su mundo. Los cascos golpeaban la roca en un ritmo constante mientras el cañón se estrechaba. Arriba, un halcón planeaba sobre ellos, siguiendo su ruta como si ya supiera cómo acabaría esta historia. Isabela no lo sabía, pero esa noche dormiría bajo un cielo que no la reconocía, y despertaría en un lugar donde cada paso sería una prueba, o una sentencia. El sendero ascendía en espiral,
estrecho y pedregoso, bordeado de pinos altos cuyas copas apenas dejaban pasar la luz. El aire, frío y húmedo, olía a resina y tierra mojada. Isabela, con las muñecas atadas, sentía el ardor en los tobillos por las piedras afiladas. Cada paso era un recordatorio de que no había vuelta atrás. Los guerreros avanzaban en silencio, salvo por algún murmullo en su lengua. Nahuel cabalgaba al frente, erguido, sin mirar atrás, pero con la certeza de que ella seguía allí. Los demás, a cada lado, vigilaban como halcones, atentos a cualquier intento de huida. Isabela sabía que no sobreviviría ni una hora sola en aquellas montañas. A medida que el sendero se ensanchaba, el bosque se abría para revelar un claro. Allí, entre formaciones de roca y troncos caídos, aparecieron las primeras chozas. Eran estructuras bajas, hechas con ramas, barro y pieles, dispuestas en círculo alrededor de un espacio central donde ardía un fuego. El humo se elevaba en una columna fina, llevándose consigo el aroma del maíz tostado y la carne seca. Mujeres y niños interrumpieron sus tareas para observar. Sus rostros eran una mezcla de curiosidad, recelo y franca desconfianza. Algunos niños se escondieron detrás de las faldas de sus madres. Una anciana, de cabello gris trenzado y espalda firme, se adelantó un paso, sosteniendo un bastón adornado con plumas. «Anayansi», murmuró uno de los guerreros, inclinando la cabeza. La anciana recorrió con la mirada a Isabela, de pies a cabeza, como si midiera su peso, su fuerza y hasta su alma. Luego giró hacia Nahuel. «¿Qué has traído?», preguntó en un castellano áspero, con acento marcado. «Una prisionera», respondió él sin vacilar. Anayansi no replicó. Simplemente asintió y dio media vuelta, como si la respuesta fuera suficiente. «Por ahora». Nahuel hizo un gesto, y dos mujeres se acercaron. Una de ellas, alta y de piel cobriza, con los pómulos afilados y el cabello trenzado hasta la cintura, la observó con una mezcla de orgullo y desprecio. Llevaba un cuchillo en el cinturón, y en sus ojos brillaba un fuego competitivo. «Xochitl», dijo Nahuel, «dale un lugar». La mujer soltó una breve carcajada sin apartar la vista de Isabela. «Un lugar, sí», contestó, y el tono era más filo que palabra. La condujeron hacia el borde del campamento, donde un montón de paja servía de cama improvisada. No había techo ni manta, solo la noche esperándola. «Aquí dormirás», indicó Xochitl con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Si sobrevives, mañana te darán algo que hacer». Isabela no respondió. Estaba demasiado ocupada en disimular el temblor que le recorría el cuerpo, no solo por el frío que empezaba a calar, sino por la sensación de estar en un lugar donde cada mirada podía ser un juicio. Al caer la noche, las llamas del fuego central iluminaban los rostros en el campamento. Hombres regresaban de la caza, mujeres molían maíz, y los niños corrían hasta que una voz firme los mandaba a dormir. Desde su rincón, Isabela observaba, memorizando cada gesto, cada palabra. Sabía que en un sitio como este, la ignorancia podía costar caro. Unas pisadas firmes se acercaron. Anayansi, apoyada en su bastón, se plantó frente a ella. «Aquí, cada boca que come debe trabajar. Si quieres vivir, tendrás que probar que no eres un peso muerto». «¿Y si no puedo?», preguntó Isabela, midiendo sus palabras. «Entonces la montaña te reclamará», dijo la anciana con frialdad. Se alejó sin decir más, dejando a Isabela con un nudo en el estómago y la certeza de que la prueba empezaría pronto. Esa noche, el cielo estaba cubierto de estrellas tan numerosas que parecía imposible contarlas. El murmullo de los pinos, agitados por el viento, se mezclaba con el crujir del fuego. Isabela se arropó con sus propios brazos, tratando de conservar calor. Entre las sombras, creyó ver una figura alta de pie, inmóvil, observando. Nahuel. No dijo nada, y después de unos segundos, desapareció entre las chozas.
El frío se intensificó, y con él, la soledad. Sin embargo, una chispa de determinación empezó a encenderse en su pecho. Tal vez no podría controlar dónde estaba ni quién la vigilaba, pero sí podía decidir cómo enfrentaría el día siguiente. Antes del amanecer, los primeros sonidos del campamento la despertaron. El chasquido de la leña, el murmullo de voces preparando la jornada. El aire estaba helado, y cada bocanada salía en forma de nube. Xochitl apareció con un cubo de madera y una sonrisa sardónica. Si quieres comer, tendrás que trabajar. El agua no se trae sola. El arroyo está a media hora cuesta abajo. Isabela se levantó sin replicar. Sabía que cualquier muestra de debilidad sería aprovechada. Mientras caminaban hacia el bosque, Xochitl hablaba sin mirarla. Aquí no eres nadie. No eres de nuestra sangre. No eres de nuestra tierra. No te engañes. Nahuel no te trajo por piedad. Isabela no respondió, pero cada palabra se le clavaba como espina. Su mirada se mantuvo fija en el sendero, grabando cada curva y cada raíz. El agua del arroyo estaba tan fría que sus manos dolían al sumergirlas. Llenó el cubo, sintiendo cómo el peso doblaba sus hombros. El regreso cuesta arriba fue lento y agotador, pero no se permitió descansar. Cuando por fin llegó al campamento, Xochitl la observó con una mezcla de sorpresa y desdén. «Veamos cuánto duras», murmuró, dejándola con el cubo frente al fuego. En el centro del campamento, Nahuel conversaba con dos hombres mayores. Su mirada se cruzó con la de Isabela por un instante. No fue una mirada larga, pero lo suficiente para que ella notara que él seguía evaluándola. La tarde se extendió entre tareas: moler maíz, cortar leña, encender pequeños fuegos para cocinar. Cada paso, cada movimiento, era observado por ojos curiosos o desconfiados. Cuando el sol empezó a ocultarse detrás de las montañas, Anayansi se acercó otra vez. «Mañana tendrás una nueva tarea. Será más dura. Aquí, la vida se gana día a día». Isabela asintió, sintiendo cómo la chispa de la noche anterior crecía un poco más. No sabía en qué consistiría esa tarea, pero sí sabía una cosa: no iba a ceder. A lo lejos, entre las sombras del bosque, un búho ululó. Era como un aviso, un eco que anunciaba que el verdadero reto aún no había comenzado. Y cuando ese momento llegara, la vida de Isabela en la sierra cambiaría para siempre. El amanecer llegó envuelto en una neblina espesa que se colaba entre los pinos, tiñendo el campamento de un gris opaco. El fuego central apenas chisporroteaba, y el humo se arremolinaba en el aire frío. Isabela ya estaba despierta, acurrucada en su rincón de paja, cuando vio a Anayansi acercarse con paso firme, su bastón golpeando rítmicamente la tierra húmeda. «Hoy empezarás tus pruebas», anunció la anciana sin preámbulos. «No habrá descanso hasta que termines». Isabela se incorporó, sacudiéndose la humedad de la ropa. No preguntó en qué consistirían esas pruebas. La noche anterior ya había entendido que, aquí, las preguntas eran un lujo que podía interpretarse como debilidad. La primera tarea fue garrar agua desde el arroyo, igual que el día anterior, pero esta vez, no uno, sino 3 cubos grandes. El trayecto, cuesta abajo y luego cuesta arriba, le quemó los músculos de las piernas y le dejó los hombros entumecidos. Cuando regresó, jadeando, encontró a Xochitl esperándola junto a la pila de pieles de venado recién despellejadas. «Ahora, límpialas», ordenó con una sonrisa que destilaba desafío, «y hazlo antes de que el sol alcance el punto más alto». El hedor de la carne aún fresca le revolvió el estómago, pero Isabela no apartó la vista. Se arrodilló, tomó el cuchillo sin filo que le habían dejado y empezó a raspar. El trabajo era lento y doloroso. Las manos se le llenaban de pequeñas cortadas y la piel de los dedos empezó a agrietarse. Mientras raspaba la última pieza, sintió una sombra sobre ella. Al alzar la vista, vio a Nahuel. No dijo palabra,
pero su mirada era tan penetrante como la hoja de su tomahawk. Estaba evaluándola, lo sabía. No como quien mide una prisionera, sino como quien decide si un hierro es lo bastante fuerte para resistir el fuego. Xochitl, que estaba a pocos pasos, no perdió oportunidad de soltar su veneno. «Veremos si sigue aquí mañana», dijo en voz lo bastante alta para que todos oyeran. Isabela no respondió. En lugar de eso, se concentró en su tarea hasta que la piel estuvo limpia, tersa y lista para secar al sol. A media tarde, cuando pensó que tendría un respiro, Ana Yancy la llevó a la zona de cocina. «Hoy cocinarás para los ancianos», dijo la mujer. «Maíz, calabaza y carne seca. No puedes fallar». Isabela sintió un nudo en el estómago, no por la dificultad, sino porque entendía que cada acción suya sería juzgada. Preparó la olla, encendió un pequeño fuego y comenzó a cortar los ingredientes. El humo picaba los ojos y el calor abrasaba la piel de sus manos. Desde el otro lado del fuego, un grupo de mujeres la observaba. Algunas murmuraban, otras simplemente la miraban como si estuvieran decidiendo si merecía el pan que comería esa noche. Entre ellas, Xochitl, con los brazos cruzados y una media sonrisa. «Eres débil», dijo de pronto, rompiendo el silencio. «Ofreces tu cuerpo, pero no tienes alma para vivir como nosotras». Isabela sintió el golpe de las palabras, pero no permitió que se notara. Removió el guiso y contestó, con voz tranquila. «No vine aquí para robar nada. Vine para vivir». Xochitl soltó una risa seca. «Vivir no basta. Aquí, o eres una de nosotros, o mueres». El guiso estuvo listo al caer la tarde. Ana Yancy lo probó sin expresión. Luego sirvió un cuenco al anciano que se sentaba junto al fuego. Nadie dijo nada, pero el silencio fue distinto al de la mañana, menos hostil, más atento. Cuando Isabela se retiró a su rincón, el cansancio le pesaba como si llevara una piedra sobre la espalda. Tenía las manos en carne viva, los pies llenos de ampollas y el cuello ardiendo por el sol. Sin embargo, no se sentía derrotada. Había pasado el primer día de pruebas y estaba viva. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó pasos acercándose. Nahuel apareció de entre las sombras, su figura alta recortada contra la luz de las brasas lejanas. No dijo nada durante un rato, simplemente la observó. «Podrías irte», dijo finalmente, con una voz baja pero firme. «Podrías esperar a que baje la guardia y huir por el sendero del este». Isabela lo miró fijamente. «Si huyo, moriré. Si me quedo, tal vez algo cambie». Nahuel ladeó la cabeza, como si la respuesta le intrigara. «¿Cambiar qué?» «No lo sé. Quizá a mí misma». No hubo respuesta inmediata. Finalmente, el líder apache se dio media vuelta. «Las palabras se las lleva el viento. Veremos si aguantas». El amanecer siguiente prometía más pruebas. Los guerreros partían temprano hacia las montañas, y las mujeres comenzaban a preparar el día. Isabela sabía que lo que había hecho hasta ahora solo había sido el comienzo. Entre los murmullos matinales, alcanzó a escuchar a Ana Yancy dar instrucciones sobre un niño enfermo en una de las chozas. Ese murmullo despertó en ella un instinto antiguo, uno que pronto la llevaría a la encrucijada que definiría su lugar en el campamento. El día apenas comenzaba, pero la verdadera prueba, la que no dependía de la fuerza de sus brazos, sino de la fuerza de su corazón, estaba a punto de llegar. La mañana comenzó con un viento frío que bajaba desde las cumbres, agitando las ramas de los pinos y llevando consigo el aroma a tierra húmeda. El campamento despertaba lentamente. Algunas mujeres avivaban los fuegos, los niños corrían buscando calor, y los hombres revisaban armas y monturas. Isabela, aún con las manos marcadas por las pruebas del día anterior, estaba moliendo maíz junto a un pequeño fogón cuando escuchó un murmullo distinto, apagado, que venía de la zona más apartada del campamento. No era el bullicio habitual.
Era un susurro urgente, acompañado de una tos seca y repetitiva. Dejó el maíz y siguió el sonido, guiada más por instinto que por razón. Entre dos chozas bajas, encontró a un niño acurrucado contra una manta raída. Tendría unos 6 años, delgado como una rama, con la frente perlada de sudor y las mejillas encendidas. Su respiración era corta y trabajosa, como si cada inhalación le costara un esfuerzo enorme. «Hola», susurró Isabela, agachándose. «¿Cómo te llamas?» El niño la miró con ojos grandes y asustados, pero no respondió. Ella extendió la mano, tocó su frente y sintió el calor abrasador de la fiebre. Miró alrededor. No había adultos cerca, ninguna mujer atendiendo, ningún remedio a la vista. Se recordó a sí misma, años atrás, cuando su hermano menor había caído enfermo durante un invierno helado. Su madre le había enseñado a preparar paños fríos, infusiones simples y, sobre todo, a no dejar solo al enfermo. Sin pensarlo más, rasgó un trozo de su falda, lo empapó en agua del barril cercano y comenzó a limpiar el sudor de la frente del niño. Él se estremeció, pero no se apartó. «Vas a estar bien», le murmuró. «Aguanta un poco». Mientras trabajaba, no notó que desde la sombra de una choza, Ana Yancy la observaba en silencio, apoyada en su bastón. Tampoco vio a Nahuel detenerse a mitad de paso, con el ceño fruncido, observando cada movimiento. Minutos después, Ana Yancy se acercó. En sus manos traía un pequeño envoltorio de piel de venado, que colocó frente a Isabela. «Hierbas para bajar la fiebre», dijo simplemente. «Si vas a ayudar, hazlo bien». Isabela la miró, sorprendida por el gesto, pero no perdió tiempo en agradecimientos. Preparó una infusión con las cortezas y hojas secas y se la dio al niño en pequeños sorbos, cuidando de que no se atragantara. Luego le colocó piedras frías bajo las axilas y en el cuello, recordando cada paso que había aprendido en su niñez. Pasó el resto de la tarde junto a él, contándole historias en voz baja, intentando distraerlo del malestar. Poco a poco, el color de sus mejillas se suavizó y su respiración se volvió menos agitada. Al caer la noche, la madre del niño se presentó, con ojos enrojecidos por el miedo y el cansancio. No dijo palabra, pero tomó la mano de Isabela y colocó en su palma una pequeña pulsera tejida con hilos de colores. Fue un gesto breve, casi furtivo, pero en él había un reconocimiento silencioso. Nahuel pasó cerca en ese momento. «El niño vive», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. «Sí», respondió Isabela, «porque lo necesitaba, porque me recordó a mi hermano, y porque alguien debía hacerlo». Él asintió levemente. La mayoría habría mirado hacia otro lado. «Yo no soy la mayoría». Nahuel se quedó un instante más, y sus ojos, siempre severos, se suavizaron apenas. Luego se alejó sin decir nada más. Esa noche, cuando Isabela regresó a su rincón, notó que las miradas en el campamento eran distintas. No todas, pero algunas ya no llevaban el filo del desprecio. Una mujer le ofreció un trozo de pan sin pedir nada a cambio. Un niño que antes se escondía al verla, se acercó para dejar una flor silvestre junto a su cama de paja. Pero no todos recibían este cambio con agrado. Xóchitl, desde la distancia, observaba con los brazos cruzados y el ceño fruncido. No dijo nada, pero en sus ojos oscuros había un brillo que anunciaba problemas. Isabela no lo sabía todavía, pero lo que había ganado esa noche no era solo un pequeño espacio en el corazón de algunos. También se había ganado una enemistad más peligrosa. Y esa enemistad pronto se haría sentir, de una forma que pondría a prueba todo lo que había logrado hasta ahora. El día amaneció claro, con un cielo de un azul tan limpio que parecía no augurar más que calma. Pero en el campamento, la tensión se sentía en el aire como una cuerda tensa a punto de romperse. Isabela lo notó desde temprano. Las miradas que antes habían empezado a suavizarse, ahora se mezclaban con cuchicheos y gestos que no podía descifrar.
Mientras molía maíz junto al fuego, Xochitl pasó a su lado, rozando su hombro con un movimiento que no parecía accidental. No hubo saludo, solo una sonrisa fría que anunciaba algo. «Tendrás que cocinar para los ancianos esta noche», dijo en voz alta, asegurándose de que varias mujeres escucharan. «Y asegúrate de que no lo arruines, o todos lo sabrán». Isabela levantó la vista, pero no respondió. Sabía que cualquier palabra sería como echar leña a un fuego que Xochitl llevaba tiempo avivando. Pasó la mañana recolectando calabazas y raíces junto a otras mujeres. El trabajo era duro, pero lo que más la agotaba era la sensación constante de que alguien la vigilaba. Cada vez que miraba de reojo, encontraba a Xochitl observándola, con los brazos cruzados y esa media sonrisa que no presagiaba nada bueno. Al regresar al campamento, se puso a preparar el guiso. Encendió el fuego, colocó la olla y comenzó a añadir ingredientes: maíz, frijoles secos, hierbas. El olor del guiso pronto se mezcló con el humo de la leña, atrayendo a algunos niños curiosos. Mientras removía la mezcla, se ausentó un momento para buscar más agua. Dejó el cubo cerca del fuego, confiada en que nadie lo tocaría. Cuando volvió, el cubo seguía allí, pero algo en el olor la alertó. Se inclinó para oler el agua y una punzada amarga le subió por la nariz. No era el aroma limpio del arroyo. Había un matiz aceitoso, casi rancio. Frunció el ceño y, sin pensarlo, tomó una pequeña muestra con una cuchara y la probó apenas con la punta de la lengua. El amargor fue instantáneo. «No», murmuró para sí. Corrió hacia la olla y hundió la cuchara en el guiso. El sabor había cambiado. Lo que antes era un aroma prometedor, ahora estaba contaminado por esa nota desagradable, casi como carne en mal estado. Al girarse, vio a Xochitl de pie a pocos pasos, con los brazos cruzados y una expresión de falsa inocencia. «Qué lástima», dijo en tono neutro. «Tal vez no sabes cómo se conserva el agua aquí». Isabela apretó los puños. «¿Fuiste tú? Yo no toqué nada», respondió Xochitl, alzando el mentón. «Si fallas, será porque no eres apta». La discusión atrajo la atención de varias personas. Ana Yancy se acercó, su mirada severa recorriendo a ambas mujeres. «¿Qué ocurre aquí?» «El guiso está arruinado», dijo Isabela, aún con el sabor amargo en la boca. «El agua fue cambiada». Ana Yancy la observó un momento, luego preguntó: «¿Quién te dio esa agua?» «Yo misma la fui a buscar, pero alguien la cambió». En ese instante, Nahuel apareció entre la multitud. Su presencia impuso silencio. «Explíquenme». Isabela lo miró directo a los ojos. Alguien saboteó la comida. Xochitl dio un paso al frente, mirándolo con desafío. La forastera que no conoce nuestras costumbres viene a acusar. Quizás fue su propia torpeza. Un murmullo recorrió al grupo. Nahuel miró a una, luego a la otra, con el ceño fruncido. «Conozco tus virtudes, Xochitl, y el miedo no es una de ellas», dijo, su voz grave y controlada. «Pero las acusaciones necesitan pruebas». Se hizo un silencio pesado. Isabela sintió que si se quedaba callada, perdería mucho más que una discusión. «He hecho todo lo que me han pedido», dijo con fuerza. «He sangrado por su gente, he ayudado a sus hijos. ¿Por qué les doy tanto miedo?» Algunos bajaron la vista. Nahuel se tomó un momento antes de hablar. Si va a quedarse, tendrá que demostrarlo otra vez, más que nunca. Se volvió hacia Ana Yancy. «Dale una tarea más difícil, que no deje dudas». La anciana asintió lentamente. «Hay una hierba que crece en la cima del monte Ojo de Halcón. La llamamos hierba de luna. Difícil de encontrar, más difícil de arrancar. La usarás para preparar remedios. Si vuelves con ella antes del amanecer, habrás demostrado tu valía». El murmullo se convirtió en un zumbido de expectación. Isabela sabía que aquello no era solo una tarea, era un juicio público. Ana Yancy le entregó un cuchillo pequeño y sin filo, junto con una bolsa de cuero.
Esto es todo lo que tendrás. No te demores. La luz del día ya empezaba a desvanecerse cuando Isabela salió del campamento, siguiendo el estrecho sendero que se internaba en la montaña. El frío se intensificaba con cada paso, y el terreno se volvía más traicionero. Raíces expuestas, piedras sueltas, sombras largas proyectadas por la luna creciente. El ascenso era agotador. Sus manos se arañaban al apartar ramas y espinos. Sus rodillas se raspaban al trepar por tramos empinados. Más de una vez pensó en detenerse, pero la imagen de Xochitl, sonriendo ante su fracaso, la empujaba hacia adelante. Cerca de la cima, vio un resplandor plateado entre unas rocas. Pequeñas flores pálidas que parecían brillar bajo la luz lunar. La hierba de luna. Se arrodilló y comenzó a excavar con cuidado, sintiendo cómo la raíz se resistía. Tardó largos minutos en liberarla sin romperla. Cuando guardó el último tallo en la bolsa, sus manos estaban heladas y cubiertas de tierra. La luna estaba alta. El regreso sería incluso más peligroso. Descender le tomó el doble de tiempo. En un tramo, resbaló y rodó varios metros, raspándose el brazo y golpeándose el costado. Se quedó unos segundos en el suelo, mirando el cielo estrellado, intentando recuperar el aire. Una voz interior le gritó: «¡Levántate!». Llegó al campamento justo antes del amanecer. Sus ropas estaban hechas jirones, las piernas cubiertas de rasguños, pero la bolsa de cuero colgaba intacta de su cintura. Nahuel la esperaba junto al fuego central. Cuando ella se detuvo frente a él, sacó la hierba y la colocó sobre una manta limpia. «Dije que lo haría», murmuró, con la voz ronca por el cansancio. Él la observó en silencio, luego asintió con un gesto breve. «Y lo has hecho». El murmullo de la multitud se apagó. Incluso los que dudaban de ella no pudieron negar lo que veían. Isabela había regresado viva, y con la tarea cumplida. Xochitl, entre la multitud, la miraba con una expresión difícil de leer. No era la sonrisa triunfante que Isabela había anticipado, sino algo más oscuro, como si ya estuviera planeando el siguiente movimiento. La prueba de la hierba de luna había terminado, pero Isabela sabía que las pruebas verdaderas estaban lejos de acabarse, y la siguiente llegaría más pronto de lo que imaginaba, encendida en las llamas de un fuego que no se apagaba fácilmente. La noticia llegó con el primer canto de los pájaros, cuando el sol apenas asomaba entre los picos nevados. Ana Yancy caminó hasta el centro del campamento, apoyada en su bastón, y con voz fuerte anunció que esa noche se celebraría el consejo. Todos se reunieron alrededor del fuego sagrado, y allí, frente a hombres y mujeres, se declaró lo que vendría. Isabela deberá pasar la prueba del fuego. Un murmullo recorrió el círculo. Algunos bajaron la vista, otros la miraron con una mezcla de compasión y duda. Isabela sintió el peso de cada mirada. Había pasado pruebas físicas y soportado la hostilidad, pero esta era diferente. Ana Yancy explicó la tarea con un tono solemne. Subirás al bosque alto, recogerás leña seca y encenderás el fuego sagrado antes del último rayo de sol. Si el fuego no arde al anochecer, fallarás. Nahuel, sentado junto a la anciana, no intervino. Solo la observaba, con ese gesto impenetrable que ya conocía. Xochitl, desde el otro lado del círculo, sonrió con una calma inquietante. «Que la forastera pruebe si puede encender un fuego como los nuestros», comentó, lo bastante alto para que varios escucharan. Isabela no respondió. La mañana comenzó con el ascenso hacia la zona de recolección. El camino estaba cubierto de nieve en los tramos más altos y resbalaba bajo sus botas gastadas. Llevaba una cuerda enrollada al hombro y un cuchillo de hoja corta para cortar ramas. El aire helado le mordía la piel. Encontrar leña seca en invierno era como buscar agua en el desierto. Las ramas caídas estaban húmedas, cubiertas de musgo, o quebradizas como vidrio. Caminó durante horas, apartando nieve,
probando cada trozo antes de meterlo en el haz que crecía lentamente sobre su espalda. A media tarde, sus manos estaban entumecidas y los músculos de su espalda ardían. Se detuvo un momento junto a un arroyo helado para beber y vio su propio reflejo. El rostro sucio, los labios agrietados, los ojos encendidos por algo que no era solo cansancio. Cuando creyó tener suficiente leña, comenzó el descenso. El cielo había cambiado. Nubes pesadas se reunían sobre las montañas, ocultando el sol. El tiempo se acortaba. A cada paso, la cuerda se hundía en su hombro, y el peso parecía multiplicarse. En un tramo estrecho, la cuerda se enganchó entre dos rocas. Tiró una y otra vez, hasta que la fricción le quemó las palmas. Finalmente, logró liberarla, pero había perdido minutos valiosos. El campamento estaba en silencio cuando apareció cargada con la leña. Algunos se apartaron para dejarle paso. Otros la miraron como si esperaran que se desplomara antes de llegar al centro. Anayansi señaló el círculo de piedras donde debía encender el fuego. «Tienes lo que queda del día». El viento soplaba fuerte, amenazando con dispersar cualquier chispa. Isabela apiló cuidadosamente las ramas, separó las más secas y las cubrió con virutas finas que hizo raspando con el cuchillo. Con 2 piedras de sílex comenzó a golpear, provocando destellos que morían antes de tocar la madera. El sol descendía rápido y el frío le entumecía los dedos. Se obligó a respirar hondo, a controlar el temblor de sus manos. Golpeó otra vez. Una chispa cayó sobre las virutas y titiló. Soplando con cuidado, logró que se encendiera una pequeña llama. Un murmullo de expectación recorrió a los presentes. La llama creció, abrazando las ramas más finas, y pronto un fuego vivo crepitaba en el círculo de piedras. El resplandor iluminó los rostros alrededor, proyectando sombras largas sobre el suelo. Anayansi se acercó, observó el fuego y luego la miró. «El fuego vive». Nahuel se levantó, caminó hacia ella y, sin decir palabra, arrojó al fuego un puñado de hierbas aromáticas. Un humo fragante se elevó, mezclándose con el aire frío de la tarde. Los hombres y mujeres comenzaron a marcharse, murmurando entre ellos. Algunos la miraban con respeto, otros con una aceptación cautelosa. Xochitl, sin embargo, no se movió. Se acercó lentamente, deteniéndose frente a Isabela. «Hoy encendiste un fuego», dijo, sin sonreír, «pero todavía no sabes lo que es arder por dentro». Isabela sostuvo su mirada. «Tal vez no, todavía». Xochitl se dio media vuelta y se alejó, pero sus palabras quedaron flotando, como una advertencia velada. Esa noche, mientras el fuego sagrado seguía ardiendo, Isabela se sentó en silencio a su lado. Sus manos aún temblaban, no solo por el esfuerzo, sino por la certeza de que cada prueba superada la acercaba a un límite invisible. En el cielo, la luna creciente iluminaba las montañas. Desde el borde del campamento, Nahuel la observaba. Había visto resistencia en muchos, pero algo en ella era distinto, más difícil de quebrar. La próxima vez que hablaran, ya no sería solo para medir su fuerza física, sino para compartir aquello que ninguno había querido decir hasta ahora. Y esa conversación, que nacería bajo el cielo de las montañas, sería el inicio de un cambio que ninguno de los dos podría detener. La noche estaba particularmente clara, con una luna que bañaba el campamento en un resplandor plateado. El viento había amainado, y el silencio solo se interrumpía por el crujir del fuego sagrado y el lejano ulular de un búho. Isabela permanecía sentada cerca del fuego, acariciando distraídamente un trozo de madera, como si el simple calor pudiera mantenerla despierta. Había superado la prueba del fuego, pero el cansancio acumulado se pegaba a sus huesos. Sin embargo, algo más que el agotamiento la mantenía alerta. La sensación de que, desde algún rincón de las sombras, Nahuel la observaba. No se equivocaba. La figura alta del líder apache emergió del límite del círculo iluminado. Caminó hacia ella con pasos tranquilos, sin el estrépito de quien busca imponerse,
pero con la firmeza de quien sabe que su sola presencia pesa. «No todos logran encender ese fuego», dijo, sin rodeos. «Yo no tenía opción», respondió Isabela, sin apartar la vista de las llamas. «Si lo apagaba el viento, se apagaba mi oportunidad de quedarme». Nahuel se sentó frente a ella, al otro lado del fuego. El reflejo de las llamas danzaba en sus ojos oscuros. «Te he visto resistir más de lo que esperaba. Muchos, incluso de mi gente, habrían abandonado antes». Isabela dejó escapar una sonrisa breve, cansada. «Tal vez soy demasiado terca para saber cuándo rendirme». Hubo un silencio largo, cargado de un entendimiento tácito. Nahuel parecía medir cada palabra antes de soltarla. «¿Por qué realmente te quedaste?», preguntó finalmente. «Podrías haber intentado huir más de una vez». Ella dudó un momento. No era una pregunta fácil. «Porque allá afuera no tengo nada. Aquí, aunque no me quieran, aunque me pongan a prueba todos los días, al menos tengo un propósito». «¿Y cuál crees que es ese propósito?», insistió él. «Aprender a sobrevivir. Y quizás, aprender quién soy, de verdad». Nahuel se reclinó ligeramente, como si sus palabras le hubieran tocado más de lo que mostraba. «En mi pueblo, decimos que la montaña revela quién eres. No lo hace con palabras, sino con frío, hambre y soledad». Isabela sostuvo su mirada. «Entonces supongo que la montaña todavía tiene mucho que decirme». Un destello de aprobación pasó por los ojos de Nahuel. No era exactamente una sonrisa, pero sí una señal de que algo en ella le inspiraba respeto. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. El fuego crepitaba, y la noche se cerraba a su alrededor, como si fueran los únicos dos en ese pedazo de mundo. «Hay cosas que no sabes», dijo Nahuel de pronto. «Xochitl no solo te desprecia por ser forastera. Ella perdió a alguien por culpa de otra como tú. Un trato roto, una promesa no cumplida. Para ella, tu rostro es un recuerdo que no quiere tener». Isabela apretó los labios. «Eso no justifica que quiera verme fracasar». «No», concedió él, «pero explica por qué no descansará hasta lograrlo». Las palabras de Nahuel no eran una advertencia vacía. Eran un mapa de los peligros invisibles que la rodeaban. Isabela lo entendía. Superar pruebas físicas era solo la superficie. El verdadero desafío era navegar entre rencores y lealtades. «Entonces tendré que ganarme a quienes pueda», dijo ella, «y resistir a los que no». Nahuel asintió. «Si decides eso, tendrás que estar preparada para la última prueba, y no será como las otras». Isabela frunció el ceño. «¿Qué prueba?». «Cuando llegue, lo sabrás, y cuando llegue, tendrás que elegir». Un silencio denso cayó entre ambos. La leña crujió, enviando chispas al aire, y una brisa fría agitó el cabello de Isabela. Sintió un leve estremecimiento, no solo por el frío, sino por la certeza de que Nahuel hablaba de algo que podía cambiarlo todo. «¿Siempre hablas en enigmas?», intentó bromear. Por primera vez, él sonrió apenas. «Solo cuando la respuesta todavía no puede ser dicha». El cansancio empezó a pesarle, pero no quería que la conversación terminara. Había algo reconfortante en estar frente a él, incluso en medio de su dureza. Como si, por un instante, el fuego que ardía no fuera solo para el campamento, sino para ellos dos. Finalmente, Nahuel se puso de pie. «Descansa. Mañana será otro día, y otro paso hacia lo que vendrá». Isabela lo vio alejarse hasta que su silueta se perdió entre las sombras. Se recostó junto al fuego, cerrando los ojos. Las palabras de él seguían resonando en su mente. «Tendrás que elegir». No sabía aún qué significaba, pero en lo profundo presentía que esa elección no sería solo sobre su vida, sino también sobre su corazón. Y en ese horizonte incierto, la figura de Xochitl, con su rencor latente, no haría más que acercar el momento de esa prueba final. La mañana llegó con un cielo cubierto de nubes densas, presagio de tormenta.
El viento arrastraba olor a humedad y a algo más, una tensión invisible que recorría el campamento como un hilo apretado. Isabela lo sintió en las miradas rápidas, en las conversaciones que se cortaban cuando ella pasaba. Mientras ayudaba a las mujeres a clasificar pieles secas, escuchó un rumor que hizo que el corazón se le acelerara. «Los caballos han sido movidos del corral», susurró una joven. «Alguien los llevó hacia el sendero del este». Isabela levantó la vista, pero la joven evitó mirarla. En su mente, la imagen de Xochitl se impuso como una sombra inevitable. Poco después, Nahuel reunió a varios guerreros y partió hacia el bosque. No explicó a dónde iba, pero el gesto duro de su rostro dejaba claro que se trataba de algo serio. Sin él en el campamento, la atmósfera se volvió aún más espesa. Isabela decidió ir a buscar agua. El sendero hacia el arroyo estaba desierto, salvo por el sonido constante de las ramas agitadas por el viento. Mientras llenaba el cántaro, escuchó un ruido detrás de ella. Giró de inmediato y vio a Xochitl, de pie, bloqueándole el paso. «¿Sales a pasear mientras otros trabajan?», preguntó con voz cargada de veneno. «Vine por agua», replicó Isabela, intentando mantener la calma. «El agua no lavará lo que eres», respondió Xochitl, acercándose un paso más. «Forastera, traes problemas donde quiera que vas». Isabela quiso apartarse, pero Xochitl la empujó hacia atrás. El cántaro cayó, rompiéndose contra las piedras. El sonido seco resonó entre los árboles. «¿Qué quieres, Xochitl?», preguntó Isabela, con voz baja. «Que no estés aquí cuando él regrese. Que no vuelvas a encender fuegos ni a tocar a nuestros niños». Isabela apretó los dientes. «No voy a irme». Xochitl sonrió, pero en sus ojos no había humor. «Entonces tendrás que enfrentarte a algo más que mis palabras». Antes de que pudiera reaccionar, Xochitl sacó un cuchillo corto de su cinturón. No lo blandió como para atacar de inmediato, pero el brillo del acero bajo la luz grisácea de la mañana fue suficiente para tensar cada músculo de Isabela. «¿Es así como quieres resolverlo?», dijo Isabela, con la respiración acelerada. «Es la única forma que conozco». El viento sopló con más fuerza, agitando las ramas. Por un instante, las dos quedaron inmóviles, como dos piezas de un mismo juego a punto de chocar. Un crujido fuerte rompió el momento. Desde el bosque emergió un niño corriendo, con la cara desencajada por el miedo. Era el mismo al que Isabela había cuidado días atrás. «¡Los hombres!», gritó. «¡Hombres armados vienen hacia aquí!». Xochitl giró hacia el niño, y esa distracción le dio a Isabela el momento para retroceder. «¿Cuántos?», preguntó, arrodillándose frente a él. «Muchos, con caballos y rifles». Xochitl guardó el cuchillo, pero sus ojos seguían fijos en Isabela. «Esto no ha terminado». Sin decir más, corrió hacia el campamento, y Isabela la siguió. Cuando llegaron, la noticia ya se había esparcido. Un grupo desconocido se acercaba por el sendero del este, el mismo por donde habían movido los caballos. Isabela buscó con la mirada a Nayansi. «¿Dónde está Nahuel?». «En el bosque, lejos. No llegará a tiempo». El campamento se sumió en un caos controlado. Mujeres llevando a los niños hacia las chozas más alejadas, hombres mayores preparando armas improvisadas. El fuego sagrado crepitaba en el centro, como si supiera que pronto tendría que iluminar más que una noche tranquila. Isabela sintió un impulso que no pudo ignorar. Corrió hacia la choza donde había visto armas y tomó un arco y un carcaj. Varias miradas se clavaron en ella, algunas de desaprobación, otras de sorpresa. «No voy a quedarme escondida», dijo, ajustando la cuerda del arco. El sonido de cascos y gritos se hizo más fuerte. El primer grupo de hombres apareció en el claro, forasteros armados, con ropa de cuero raída y miradas duras. Sus caballos levantaban polvo y nieve. Isabela se colocó junto a un grupo de hombres mayores, apuntando el arco hacia el frente. Podía sentir el pulso en sus sienes, el mismo que sentía en los instantes
antes de tomar una decisión que cambia el curso de todo. La primera flecha voló, seguida por un disparo que retumbó en las montañas. El ataque había comenzado. Gritos, pasos apresurados, el choque de armas. El campamento se convirtió en un torbellino de movimiento y sonido. En medio de todo, Isabela vio cómo uno de los forasteros se dirigía hacia la choza donde se escondían los niños. Sin pensar, corrió, esquivando golpes y proyectiles, y disparó una flecha que se clavó en la pierna del hombre, deteniéndolo. La lucha seguía cuando el grito de una voz grave resonó por encima del estruendo. ¡Basta! Era Nahuel. Había regresado, seguido de varios guerreros. Su presencia cambió el equilibrio. Los atacantes retrocedieron, y en cuestión de minutos, el claro volvió a llenarse solo con el jadeo de los sobrevivientes y el crepitar del fuego. Nahuel miró a Isabela. No dijo nada, pero en sus ojos había una mezcla de reconocimiento y preocupación. Lo que había hecho esa mañana no solo la había mantenido con vida, la había convertido en parte de la defensa del campamento, y eso, lo sabía, no haría que Xochitl se rindiera. Al contrario, había encendido un nuevo tipo de fuego, uno que pronto ardería en el corazón de la tribu. La batalla había terminado, pero el aire seguía cargado de humo y tensión. Los cuerpos de los atacantes yacían fuera del perímetro del campamento, y las huellas de los caballos marcaban el suelo embarrado. Isabela, con el arco aún colgado del hombro, sintió el peso de la adrenalina disiparse lentamente, dejando en su lugar un cansancio profundo. Había sobrevivido. Habían sobrevivido. Nahuel, rodeado de guerreros, daba órdenes rápidas para asegurar la entrada del campamento. Su voz era firme, pero en su mirada había un destello distinto, uno que Isabela no había visto antes: respeto genuino. «Te vi», dijo él cuando finalmente se acercó. «Protegiste a los niños. Eso no se olvida». Isabela asintió, intentando no dejar ver cuánto significaban esas palabras para ella. No iba a permitir que los tocaran. Nahuel inclinó la cabeza. «Has hecho más que muchas que nacieron aquí». Sin embargo, no todos compartían ese reconocimiento. Entre las mujeres que atendían a los heridos, Xochitl la observaba con una mezcla de ira y algo que Isabela no lograba identificar. No era solo rencor, había un brillo de inquietud, como si la victoria de Isabela fuera una amenaza más profunda de lo que había anticipado. Cuando el sol comenzó a caer, el campamento se reunió alrededor del fuego sagrado para honrar a los caídos y agradecer a los espíritus por la defensa exitosa. Ana Yancy, con su voz grave y pausada, habló de valentía y de unidad. Nombró a los guerreros que habían luchado, e incluyó a Isabela. Un murmullo recorrió el círculo. Para algunos, escuchar su nombre junto al de los guerreros era un reconocimiento justo. Para otros, era una afrenta. Isabela lo sintió como un peso sobre sus hombros. Ese honor podía ser el inicio de una aceptación o de una condena silenciosa. Esa noche, mientras el campamento dormía, Isabela salió a caminar hasta el borde del claro. La luna llena iluminaba el bosque, y el silencio solo se rompía por el crujido ocasional de una rama bajo sus pies. Necesitaba pensar. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró y encontró a Xochitl, sin armas visibles, pero con la misma intensidad en la mirada que en el arroyo días antes. «No pienses que esto te hace una de nosotros», dijo, acercándose. «Una batalla no borra lo que eres». Isabela respiró hondo. «No quiero borrar lo que soy, pero tampoco voy a dejar que me digas que no pertenezco». «No entiendes», replicó Xochitl, apretando los puños. «Cada vez que Nahuel te mira, cada vez que pronuncia tu nombre, es como si...» Se detuvo, mordiéndose las palabras. «Como si lo que perdí importara menos». Isabela dio un paso al frente, bajando la voz. «No vine aquí para reemplazar a nadie, pero ya lo estás haciendo», susurró Xochitl, «y no puedo permitirlo».
El momento se rompió con el sonido de un cuerno desde el centro del campamento. Era una llamada breve, no de ataque, sino de reunión. Las dos mujeres regresaron en silencio, tensas, caminando una al lado de la otra sin mirarse. En el círculo, Nahuel se encontraba junto a Anayansi. El fuego iluminaba sus rostros, y la gravedad en su postura hizo que el murmullo de la gente se apagara. «Han pasado muchas pruebas», dijo Nahuel mirando a Isabela. «Has demostrado que tienes fuerza, valor y corazón. Pero falta una última prueba, la que definirá si eres parte de nosotros o no». El silencio se hizo más pesado. «Mañana, al amanecer, partirás hacia la quebrada del Águila», continuó. «Allí deberás recuperar el tambor sagrado que nos fue robado hace meses. No irás sola». Miró a Xochitl. «Ella irá contigo». Un murmullo de sorpresa recorrió a los presentes. Isabela sintió un nudo en el estómago. Salir de misión con Xochitl significaba confiar en alguien que no solo la despreciaba, sino que había intentado apartarla más de una vez. «¿Por qué juntas?», preguntó una voz entre la multitud. «Porque esta prueba no es solo para ella», respondió Nahuel. «También es para quienes deben aprender a luchar hombro con hombro». Isabela miró a Xochitl. Sus ojos oscuros no mostraban miedo, sino un desafío puro, casi feroz. Entendió entonces que esta misión no sería solo sobre un tambor, sino sobre sobrevivir a la compañía de la persona que más deseaba verla fallar. Esa noche casi no durmió. Empacó lo poco que necesitaría: un cuchillo, un odre de agua, algo de comida seca y el arco con algunas flechas. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, como si el bosque mismo quisiera advertirle que lo que venía sería más difícil que cualquier prueba anterior. Pensó en lo que Nahuel había dicho días atrás: «Tendrás que elegir». No sabía si esa elección llegaría en la quebrada del Águila, pero lo presentía. Cuando la primera luz del amanecer tiñó el cielo, Isabela ya estaba de pie, esperando junto al sendero. Xochitl llegó minutos después, vestida para el viaje, con una lanza corta en la mano. No intercambiaron palabras. Nahuel apareció para despedirlas. Su mirada se detuvo en Isabela, y por un instante la dureza habitual se suavizó. «Regresen juntas», dijo simplemente. «Con el tambor, o no regresen». Isabela asintió. Xochitl no respondió. Sin más, se internaron en el bosque, dejando atrás el campamento. La quebrada del Águila quedaba a un día entero de camino, a través de senderos estrechos, pasos rocosos y zonas donde cualquier ruido podía delatar su presencia. A medida que avanzaban, la tensión entre ellas era palpable. No se trataba solo de la desconfianza. Había un terreno emocional minado, listo para estallar. Pero más allá de sus diferencias, ambas sabían que la misión exigía algo simple y brutal: sobrevivir. En el horizonte, las montañas se alzaban como murallas oscuras bajo el sol naciente. La quebrada las esperaba, y con ella, la prueba final. Y en el corazón de Isabela crecía la certeza de que, antes de que el sol se ocultara en esas cumbres, tendría que tomar la decisión que cambiaría para siempre su vida, y la de todos en el campamento. El camino hacia la quebrada del Águila era una serpiente de piedra y sombra. A medida que el sol subía, las dos mujeres avanzaban en silencio, sus pasos marcando un ritmo tenso. El bosque se cerraba a su alrededor, filtrando la luz en haces delgados que parecían vigilarlas. Isabela sentía el peso de la misión y el filo invisible de la desconfianza de Xochitl a cada paso. Sabía que no podía permitirse bajar la guardia, no solo por los peligros del sendero, sino por la mujer que caminaba detrás de ella, tan cerca que podía oír su respiración, pero tan distante como una frontera que nunca se cruza. A media jornada, llegaron a un paso angosto flanqueado por acantilados. El eco de un graznido agudo resonó en lo alto. Un águila volaba en círculos, como si anunciara su llegada.
Estamos cerca, murmuró Xochitl, rompiendo el silencio por primera vez. Isabela asintió, sin apartar la vista del camino. ¿Sabes dónde lo tienen? En una cueva, al otro lado de la quebrada. Pero no seremos las únicas allí. La advertencia era innecesaria. Isabela ya había notado las huellas recientes en el barro, el olor a humo que venía con el viento. Alguien más estaba acampando cerca. Al llegar al borde de la quebrada, el rugido de un río se alzó desde las profundidades. Un puente improvisado de troncos y cuerdas colgaba sobre el vacío, moviéndose con cada ráfaga de viento. Si cae una, caen las dos, dijo Xochitl, midiendo el puente con la mirada. Isabela dio el primer paso, sintiendo cómo la madera crujía bajo su peso. Avanzó despacio, clavando los ojos en el otro extremo. Xochitl la siguió, y durante un instante el balanceo del puente las obligó a coordinarse, a moverse como si fueran un solo cuerpo. Al pisar tierra firme, ambas soltaron el aire contenido. Frente a ellas, la boca oscura de una cueva esperaba. El interior olía a humedad y tierra vieja. Sus pasos resonaban, y cada sonido se multiplicaba en las paredes. Avanzaron con cautela hasta que un destello metálico llamó su atención. El tambor sagrado descansaba sobre una roca, decorado con plumas y símbolos pintados. Pero no estaba solo. 2 hombres armados custodiaban la entrada interna de la cueva. Sus voces graves se mezclaban con el crepitar de una pequeña fogata. Isabela y Xochitl se miraron. No había tiempo para discutir un plan elaborado. Isabela levantó el arco. Xochitl ajustó el agarre de su lanza. El primer movimiento fue rápido. Una flecha silbó en la penumbra, derribando a uno de los guardias. El otro reaccionó con un grito y corrió hacia ellas, pero Xochitl lo interceptó, clavando la lanza en su costado. El eco del combate se desvaneció tan rápido como había comenzado. Isabela se acercó al tambor y lo tomó con ambas manos. Era más pesado de lo que parecía, y el tacto de la madera pulida le transmitió una sensación extraña, como si llevara en sus manos el corazón mismo del campamento. «Vámonos», dijo Xochitl, mirando hacia la entrada. «No sabemos si hay más». Salieron a la luz del día, pero la calma no duró. 3 hombres aparecieron en el extremo del puente, bloqueando su regreso. Llevaban rifles y rostros endurecidos por la vida en los caminos. No había otra salida. La única opción era luchar o caer en la quebrada. El primer disparo resonó, y una bala impactó cerca de los pies de Isabela. Corrieron hacia una roca para cubrirse. El tambor estaba entre ellas, protegido como podían, pero el fuego enemigo era constante. Fue entonces cuando Isabela notó algo, una grieta en el acantilado, justo detrás de su posición, que descendía en forma de sendero estrecho hasta un punto donde el río se ensanchaba. «Podemos salir por ahí», dijo, señalando la grieta. Xochitl dudó. «Si resbalas, el río te arrastrará. Peor es morir aquí». No hubo más discusión. Aprovechando un momento de silencio entre disparos, ambas corrieron hacia la grieta, con el tambor asegurado. El descenso fue peligroso. Las piedras sueltas caían al agua, y cada paso podía ser el último. Al llegar al borde del río, el sonido del agua era ensordecedor. Isabela se ató el tambor a la espalda con la cuerda de su arco. «Cuando entremos, no lo sueltes», advirtió Xochitl. Se lanzaron juntas. El agua helada las golpeó como 1000 cuchillas, y la corriente las arrastró río abajo. Lucharon por mantener la cabeza fuera del agua, aferrándose a ramas y rocas, hasta que, finalmente, la corriente las arrojó a una orilla arenosa. Tosieron, jadeando, empapadas y magulladas, pero vivas. El tambor seguía con ellas. El regreso al campamento fue silencioso, cada una perdida en sus pensamientos. Cuando cruzaron el último tramo de bosque y las chozas aparecieron a lo lejos, el sonido del cuerno anunció su llegada. La gente salió a recibirlas, y un murmullo creció cuando vieron el tambor en manos de Isabela. Nahuel se adelantó, tomándolo con reverencia. «El corazón ha vuelto a su hogar»,
dijo, y luego miró a ambas mujeres. Juntas lo lograron. Isabela asintió, sin apartar la vista de Xóchitl. Por primera vez la vio sin el velo de la hostilidad. Había cansancio, sí, pero también un respeto forzado por lo que habían vivido juntas. Esa noche, en la ceremonia, el tambor resonó bajo las manos de Anayansi, llenando el aire con un ritmo profundo, como si las montañas mismas respondieran. Isabela, sentada entre la gente, sintió que algo en su interior se acomodaba. No había borrado quién era, pero había ganado un lugar. Xochitl se le acercó, sin sonrisa, pero con voz más suave que nunca. No somos amigas, todavía, pero hoy sé que no eres mi enemiga. Isabela aceptó esas palabras como el primer paso hacia algo nuevo. Cuando la luna alcanzó su punto más alto, Nahuel se acercó al fuego donde ella estaba. «Has pasado todas las pruebas», dijo. «A partir de ahora, este es tu hogar, si lo quieres». Ella lo miró, y en sus ojos se reflejaba el fuego y todo lo que había vivido desde el día que llegó. «Lo quiero». El tambor siguió sonando, y en su eco, Isabela sintió que su historia con ellos apenas comenzaba. El círculo estaba cerrado. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.